Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a la clase de física. A ver, vamos a continuar con nuestro estudio. Entonces nos vamos a dirigir al texto. ¿Sí? Ya. Entonces, la clase anterior nosotros ya vimos lo que es peso y fuerza normal. El peso es la fuerza que le atrae a todo cuerpo hacia el centro de la Tierra. El peso tiene que ver con la gravedad, es directamente proporcional a la gravedad. Entonces, gracias a la gravedad, los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra. La fuerza normal es aquella fuerza que se opone al peso. Entonces, se puede decir que es una reacción al peso. Esta fuerza está dirigida hacia arriba, pero perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, aquí tenemos cómo genera la gravedad, cómo aplica la fuerza sobre la Tierra. Entonces, esta es la acción gravitatoria. Es en todos y cada uno de los puntos de la Tierra. Esta fuerza se dirige hacia el centro de la Tierra. Por eso es que los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra. Ya. El peso de cualquier objeto siempre está dirigido hacia abajo, ¿sí? Hacia el centro de la Tierra para que podamos ser más específicos. Al ser esta una interacción gravitacional, el peso depende de la aceleración de la gravedad, ¿sí? Que está provocada por la gravedad. Un error frecuente que se suele cometer es pensar que la fuerza normal es la reacción al peso. No, es la fuerza que se opone a la fuerza de la gravedad, ¿sí? Es la fuerza que ejerce la superficie de contacto y esta resulta que es la reacción a la fuerza que ejerce el cuerpo sobre la superficie, ¿ya? Por eso es que la fuerza normal nunca está en el mismo sentido que el peso, ¿no? Entonces esta es perpendicular a la superficie de contacto. Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy, a ver, esta es su actividad de clase. Usted tiene que resolver, ya les mandé a resolver la 22, ¿verdad? La 20, sí, esa ya resolvió. La 26 no resuelve. Entonces van a hacer la 26 y 27, va a hacer la actividad de clase que ya está en la plataforma, ya está activa, ¿no? Además, usted tiene que resolver las siguientes actividades, que son pequeñitas, ¿no? O sea, llevará unos 5 minutos cada actividad a lo mucho. Las actividades de la unidad 1, ¿sí? Del tema 1 en fuerzas fundamentales ya hemos terminado. Ahora vamos a las actividades del tema 2 y 3, que es diagrama de cuerpo libre, peso y fuerza normal. Entonces, esas son tareas, ¿sí? Tiene que resolver estas. De deber, Licen. Sí. Licen, hacemos los que están con la fecha de hoy. Sí, todos los que están con la fecha de hoy, todos los que dice 14. Bueno, la entrega de estos, ¿sí? La entrega de todos los deberes, como yo ahora les voy a mandar un poquito largo, o sea, les mando algunos temas, pero no es que sea muy extenso, ¿no? Pero también tienen que resolver la evaluación formativa del libro, entonces por eso tienen chance de presentar todas las tareas hasta la próxima semana, el día miércoles, ¿sí? Entonces van a tener todo el fin de semana para poder divertirse haciendo física. ¿Listo? También la actividad de clase es en el tema de fuerza de rozamiento, ¿sí? Son estas todas las que están con la fecha de hoy, ¿sí? Hasta la actividad de STEP. Y ese es Hasta el tema 4 prácticamente, Licen. Sí, hasta el tema 4 tienen que resolver. Entonces y el eso tema hay 1 que hasta el entregar tema, hasta hasta el hoy, tema Licen. 4, Lisa.
Todo lo que les mando el día de hoy en física tiene chance de entregarme hasta el día miércoles que viene. ¿Sí? Tiene 8 días para hacer. Ya. ¿Ya? Gracias, dicen. Ya. ¿Qué más tiene que hacer? Eso tiene que hacer. Ya. Eso queda de ver, ¿no, Lisa? Sí, ese es el deber. Ahora. Además, tiene 2 actividades más. La actividad de clase del día de hoy, que es la página 26 y 27, y el deber, que es la página 30 y 31. Eso igual tiene que presentar, aquí ya le voy a indicar, tiene que presentar hasta la próxima clase, miércoles 21, la fecha de entrega, ¿ya? Todo es hasta el día miércoles 21, ¿sí? Lo mismo la tarea, ya para que tenga bastante tiempo para poder hacer. ¿Por qué le mando así? Yo necesito que usted trabaje y ejercite. Entonces necesito, como tenemos solamente una vez a la semana, necesitamos trabajar a diario. Entonces trate de dosificar las tareas que le mando de física para que usted pueda tener un desarrollo un poco más continuo de la materia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las actividades, hágalas, yo que sé, unas 2 o 3 del día de hoy, mañana otras 2, ¿sí? Y lo del libro también tiene que dedicarse a hacer en el libro mismo, no tiene que pasar nada, simplemente responder las preguntas. Ahorita es bastante teórico, entonces no tiene que resolver. Dicen entonces la carátula y el compromiso le mandamos con el deber, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ya. Entonces ahora vamos a ver la fuerza de rozamiento, ¿sí? Cuando nosotros pasamos un objeto o rozamos nuestra mano sobre otro objeto, por más liso que éste sea, siempre existe una fuerza de rozamiento, ¿sí? Usted supondrá que si usted pasa su mano por el vidrio, no existe fuerza de rozamiento, pues no, sí existe una fuerza de rozamiento, pero ahí existe un coeficiente, ¿sí? Siempre cuando nosotros hablamos de fuerza de rozamiento, siempre tenemos un coeficiente. Entonces, este coeficiente será mayor o menor dependiendo de la superficie, de la rugosidad de la superficie. Por ejemplo, las llantas de un automóvil están ejerciendo rozamiento en el asfalto, ¿ya? Entonces, esa fuerza de rozamiento es la que se opone a la fuerza de contacto. ¿Cuál es la fuerza de contacto? Nosotros estamos empujando una caja, ¿sí? Por ejemplo, en el piso, estamos empujando una caja. Nosotros le ejercemos una fuerza a esa caja, pero el piso ejerce una fuerza de rozamiento de la misma magnitud, pero en sentido contrario, ¿sí? Esa es la fuerza que ejerce el piso de la misma magnitud, pero en sentido contrario, es la fuerza de rozamiento de aquella que se opone al movimiento, ¿sí? Mientras más rugosa es la superficie de contacto, mayor esfuerzo tenemos que realizar, ¿verdad? Para poder empujar cierto objeto. Ya. Entonces nosotros podemos encontrar diferencias entre distintos materiales. Los materiales pueden tener distintas formas, aunque a nuestra vista no los podamos observar muy bien esas rugosidades que tienen, pero todo objeto, toda superficie tendrá rugosidades que se van a oponer al movimiento de los cuerpos, ¿sí? Tienen diferentes texturas. Ya, entonces aquí, como podemos observar, tenemos un trozo de madera sobre sobre una plancha de madera y la vamos a hacer la vamos a frotar en esa madera, ¿sí? Entonces, mire,
vamos a tener siempre una rugosidad, siempre existirá una rugosidad. Y estas rugosidades son aquellas que se van a oponer al movimiento de este cuerpo, ¿sí? Entonces aquí va a existir una fuerza de rozamiento. Ya, a la fuerza de rozamiento la denominamos aquella que existe entre la superficie de contacto y el cuerpo que está en movimiento o en reposo. Así el cuerpo esté en reposo, tendrá una fuerza de rozamiento y de ahí nosotros tenemos la fuerza de rozamiento cinético y la fuerza de rozamiento estático, de las cuales también se derivan el coeficiente de rozamiento cinético y el coeficiente de rozamiento estático. ¿Sí? Ya, entonces el máximo valor de la fuerza de rozamiento está determinada por la ecuación que podemos observar aquí. La fuerza de rozamiento es un vector. Por lo general, a la fuerza de rozamiento se le representa con la F minúscula para que no se confunda con la expresión de fuerza resultante, ¿sí? Entonces, aquí nosotros le podemos poner F minúscula. Yo utilizo F minúscula, ¿ya? Entonces, la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento, ¿sí? Va a existir un coeficiente, ese coeficiente o lo tenemos que encontrar o ya nos lo dan en el problema, ¿ya? Y multiplicamos por la fuerza normal. Siempre la fuerza de rozamiento la vamos a encontrar el coeficiente de rozamiento multiplicado por la fuerza normal. ¿Y por qué multiplicamos por la fuerza normal? Porque la fuerza normal es la fuerza perpendicular a la superficie de contacto, ¿sí? Es la fuerza que se opone a este cuerpo. Este cuerpo va a ejercer una fuerza sobre este y este sobre este de acá, ¿ya? Ambos cuerpos van a ofrecer van a oponerse, ¿ya? Y aquí tenemos la ley de la acción y reacción. A toda acción le obedece una reacción. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza sobre un cuerpo, ese cuerpo va a aplicar una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario a la fuerza que nosotros estamos aplicando. La letra griega μ, es esta, es el coeficiente de fricción o de rozamiento. Mira la otra página. Sí, ya. La siguiente es esta, la 29. Ya. El coeficiente de rozamiento depende del material del cual están compuestas las superficies. Puede ser roca, madera, vidrio, puede ser baldosa, ¿sí? Puede ser cerámica, ¿ya? Todo material tiene su propio coeficiente de rozamiento. Y la fuerza normal es el vector perpendicular a la superficie de contacto, ¿sí? Donde el cuerpo está ejerciendo el contacto. Recuerde, la fuerza normal no siempre va a estar alineada con el peso, ¿sí? El peso siempre va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. La fuerza normal, en cambio, es la fuerza perpendicular ejercida sobre la superficie de contacto, ¿ya? Cuando el cuerpo está sobre una superficie. Puede ser una superficie inclinada como puede ser una superficie horizontal. Existen dos coeficientes de fricción, como yo les decía, es el coeficiente estático y el coeficiente cinético. El coeficiente estático es cuando un cuerpo se encuentra en reposo, ¿sí? Está en contacto con otra superficie y este se encuentra en reposo. Entonces ahí es el coeficiente estático. Y el coeficiente cinético se da cuando el cuerpo está en movimiento. Por ejemplo, si este hombre logra mover esta roca, tendrá un coeficiente cinético. Pero si la roca no se mueve, está en reposo, esta tendrá un coeficiente estático, ¿sí? Todo cuerpo que está en reposo, en contacto
con alguna otra superficie, tendrá coeficiente estático, ¿sí? Porque está en reposo. Y si el cuerpo está en movimiento, tendrá coeficiente cinético porque estará en movimiento. Entonces, si nosotros hemos movido objetos, ustedes se darán cuenta que depende de la superficie para que nosotros podamos moverlo con mayor facilidad o también tengamos dificultad para mover cierto objeto. Cuando nosotros empujamos cajas, por ejemplo, tendremos cierta dificultad para moverlo y eso es debido a la fuerza de fricción que existe entre la superficie y el cuerpo que nosotros estamos moviendo. ¿Ya? La razón de la diferencia que existe, o sea, entre cuando nosotros tenemos un cuerpo en reposo, ¿sí? O un cuerpo en movimiento, es por la propia inercia del cuerpo, esta oposición del movimiento. Todo cuerpo, como vimos en cinemática, todo cuerpo tiende a permanecer, todo cuerpo que está en reposo tiende a permanecer en reposo y todo cuerpo que está en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Ahí está obedeciendo a la ley de la inercia, ¿sí? Ya entonces, el coeficiente de fricción estático lo vamos a representar por este símbolo, mu sub E, ¿sí? Mu sub E es el coeficiente estático. Este actúa cuando el cuerpo aún no ha empezado su movimiento. Una vez que el cuerpo empieza a moverse, en el cuerpo actúa el coeficiente denominado coeficiente de fricción cinético y es U sub K, ¿sí? O también en otros textos lo encontramos como U sub C, mu sub C, ¿ya? Entonces usted ve mu sub K y es el coeficiente cinético. El coeficiente cinético es adimensional. ¿Qué quiere decir adimensional? Que no tiene dimensión alguna, ¿sí? No, ¿cuáles son las dimensiones? No tiene unidades, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos 50 metros sobre segundo, esa magnitud es dimensional, tiene una dimensión, tiene dirección, tiene sentido, ¿verdad? Tiene una unidad, que son metros sobre segundo. Entonces aquí tenemos algunas superficies de contacto y las cuales nos conlleva al coeficiente estático y al coeficiente cinético. Tenemos el cobre sobre el acero, tiene un coeficiente estático de 0,53 y un coeficiente cinético de 0,36. El acero sobre el acero de 0,74, el coeficiente estático, y el cinético de 0,57. Aluminio sobre acero, 0,61, 0,47 es el cinético, 0,61 el estático. Caucho sobre concreto, 1 es el coeficiente estático y 0,8 es el coeficiente cinético. Sí se da cuenta que el coeficiente cinético disminuye cuando existe movimiento, obviamente, ¿verdad? Cuando está en reposo el coeficiente es mayor y cuando está en movimiento el coeficiente es menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí está ejerciendo todo el peso, ¿sí? Toda la fuerza está concentrada en ese punto. En cambio acá ya empieza el movimiento. Madera sobre madera es entre 0,25 y 0,5 el coeficiente estático y de 0,2 el coeficiente cinético. Y la madera encerada sobre nieve húmeda, 0,4 el estático y 0,1 el cinético. Madera encerada quiere decir que va a estar más lisa, ¿verdad? Le van a poner algún químico para que esta quede más lisa, puede ser que le laquen, ¿ya? Sobre nieve húmeda va a tener mucho más deslizamiento, entonces por eso se dan cuenta que en el coeficiente cinético va a ser muchísimo menor que los de acá arriba, ¿ya? Y el teflón sobre el teflón
es de 0,04 el estático y 0,04 el cinético. Fíjense, este es mucho más bajo. Ahora, estos no son los únicos. Este es un extracto de los coeficientes estáticos y cinéticos de los materiales. Es un poco. Ahora nosotros cuando hacemos los cálculos, vamos a realizar nuestros ejercicios. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que calcular el coeficiente estático o el coeficiente cinético a partir de ciertos valores que nos van a dar para nosotros poder llegar a calcular esto, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí sobre qué es el coeficiente de fricción, sobre el coeficiente estático, cinético? ¿Qué es la fuerza de rozamiento? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Cómo podemos conseguir el coeficiente de fricción? Ya, eso ya lo vamos a ver más adelante. Para nosotros poder encontrar el coeficiente de fricción, vamos a ir en los ejercicios, en los problemas, lo vamos a ir encontrando. Por lo pronto nosotros aquí tenemos una ecuación de la fuerza de fricción, que es el coeficiente, aquí puede ser el coeficiente cinético o el coeficiente estático, por la fuerza normal, ¿sí? Entonces, nosotros, si no nos dan el coeficiente de fricción, nosotros podemos encontrarlo despejando de esta ecuación. Si tenemos la fuerza de rozamiento y tenemos la fuerza normal, ya podemos encontrar el coeficiente de fricción, ¿sí? ¿Sí está claro? Sí, licenciado. Listo, chicos. Entonces, bueno, de aquí usted tendrá que hacer como tarea la página 30 y 31. Básicamente ahorita es bastante teoría, ¿sí? Usted tiene que explicar, tiene que analizar. ¿Cuándo existe una fuerza de rozamiento? Y aquí usted va a leerse, ¿sí? El texto en la página 28 y 29, ¿sí? Y va a contestar estas preguntas, leyéndose esas páginas, la 28 y la 29. ¿Cuándo existe la fuerza de rozamiento? ¿A qué interacción fundamental corresponde la fuerza de rozamiento? Y explique. ¿Cuál es la interacción fundamental? Es a la ley de la inercia, ¿sí? Y también a la ley de la acción y reacción. ¿Por qué? Porque a toda acción le obedece una reacción, ¿verdad? Si nosotros estamos aplicando una fuerza, estamos realizando una acción, ¿sí? Sobre un cuerpo, pero este cuerpo también ejerce nosotros estamos haciendo una acción y el cuerpo le obedece a una reacción hacia la fuerza que nosotros estamos aplicando. Entonces sería en sentido contrario. ¿Por qué la ley de la inercia? Porque todo cuerpo que está en reposo tiende a permanecer en reposo y todo cuerpo que está en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Pero aquí también surge el concepto de coeficiente de fricción. Entonces, todo cuerpo que está en reposo generará un coeficiente de fricción sobre la superficie y si está en movimiento también existirá un coeficiente de fricción. La siguiente, ¿de qué factores depende la fuerza de rozamiento? ¿Y por qué depende de estos factores? Explique con sus palabras. Acabo de decir los factores de los cuales depende la fuerza de rozamiento. Puede ser del coeficiente de cada uno de los materiales. Esto quiere decir la rugosidad que cada superficie tiene. Según la rugosidad que tenga esta superficie, va a ejercer mayor o menor fuerza de oposición al movimiento, ¿sí? El siguiente, el coeficiente de fricción cinética o estática puede tener un valor mayor a 1, sí o no. ¿Y en qué caso? ¿Sí? Y tomar un valor mayor a la unidad. ¿Podría? ¿En qué caso esto podría tomar un valor mayor a la unidad? Hasta ahorita hemos visto en los ejemplos que no. El coeficiente de fricción es menor, ¿sí? Ahora, consulte por qué. Eso puede encontrar acá en la lectura. Eso tiene que investigar. ¿Cuándo Es la página podemos? 30 y 31, ¿verdad, Lisa?
Sí, 30 y 31 es la tarea. ¿Cuándo podemos considerar como despreciable la acción de la fuerza de rozamiento? Explique mediante el empleo de un ejemplo cotidiano y realice un diagrama de cuerpo libre. Esto le queda para usted. Y tiene que investigar. ¿Existen casos en que puede haber una fuerza de rozamiento considerable entre superficies lisas? O sea, que exista una gran fuerza de rozamiento entre dos superficies lisas, ¿existirá? Dicen, y la 26 y la 27, entonces no toca hacer. La 26 y 27 sí tiene que hacer, eso es la actividad de clase. Es de lo que vimos la clase anterior también. ¿De cómo estaba Ya, bien? licencia, gracias. Ya, aquí. Si decimos que el coeficiente de fricción cinética aparece una vez que el cuerpo ya se ha puesto en movimiento, el valor del coeficiente cinético debería ser mayor, menor o igual que el estático. Entonces, analice esto y vea, ponga la respuesta en sus palabras según el fundamento que usted ha consultado y ha leído. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cambia el valor de la fuerza normal en alguno de los dos casos? ¿Cambiará el valor de la fuerza normal con el trineo en reposo y con el trineo en movimiento? ¿Ya? Verá que aquí ya tiene un cuerpo encima, entonces veamos, tiene que ver, solamente es un análisis, no tiene que hacer ningún cálculo aquí, un análisis nada más. ¿Ya? Y acá tiene, el 4 es describe. Un elefante con una masa aproximada de 1 tonelada se sube sobre una plataforma engrasada. Suponiendo que a esta plataforma se le adaptan cohetes turbo propulsores para que se eleve del piso y suponiendo que los cohetes son capaces de levantar el peso del elefante, en el caso de que se enciendan los propulsores, ¿se mantendría el elefante sobre la plataforma? Entonces, eso tiene usted que analizar, por favor, ¿sí? Esto ya es el razonamiento suyo. Y también tiene que ser el trabajo colaborativo, que lo va a hacer usted solo. El deporte que se muestra en el video, tiene que ver este video, ¿sí? Ingrese la dirección y lo ve. Se denomina curling. Poniendo en práctica lo aprendido, analicen en parejas de qué manera interviene el rozamiento en este deporte. Si quiere, hágase una videollamada con los compañeros y realice las actividades de trabajo colaborativo y la investigativa. Si quieren también pueden no copiarse, pero sí ayudarse en el razonamiento de estas preguntas. Fíjense que ahorita lo que se está haciendo es que ustedes consigan un razonamiento lógico acerca de los temas que estamos tratando, ¿sí? Primero, piense, ¿sí? Después, imagine. O sea, piense sobre la fuerza de rozamiento. Imagínese cómo podría ser. Luego experimente, ponga, yo que sé, su celular encima del escritorio y vea si es que existe una oposición al movimiento. Puede, de hecho es mínima, aunque sí se mueva. Usted diga, no, no hay oposición. Sí hay una oposición, puede ser mínima. Experimente con varios elementos que usted tenga a la mano en su casa para que pueda realizar estas actividades. Listo, chicos, entonces no se olviden en el desarrollo de las actividades de cada unidad están con fecha todo lo que tiene que ir realizando, ¿sí? Esas son pequeñitas, esas son hasta divertidas, ¿sí? Y no se olvide también de la actividad de clase, que es la página 26 y 27, y la tarea, que es la página 30 y 31. Me pueden presentar hasta el día miércoles de la próxima semana, ¿sí? Al igual que el trabajo en clase, sí. ¿Perdón? No le escuché. Dice que si el trabajo en clase también se entrega hasta la próxima semana. Sí, todo me van a entregar hasta la próxima semana. Tiene chance hasta la próxima semana de entregar todo porque está un poquito largo, entonces, para que tenga chance de hacerlo, ¿ya? Si acabamos hoy, podemos enviarlo hoy mismo. Si es que acaba hoy todo, pues puede enviar desde hoy. Desde hoy está abierta ya la plataforma para que usted pueda enviar cuando usted decida hasta el día miércoles de la próxima semana. Listo. Ya, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? No. ¿No?
Ya, entonces que tengan un bonito día, buen provecho y dedíquese a estudiar, chicos. Chao, chao. Hasta luego, Listen, igualmente. Buen Luego, provecho. chicos. Hasta luego, Chao. Licen. Luego, Licen. Chao.